Segundo bloque de Plural, ya estamos en la mesa con nuestra columnista habitual, con Miriam Duarte. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Con qué temas venimos hoy? Bueno, vamos a seguir con lo que abordamos en el último encuentro, que hablamos del concepto de cultura, cómo el concepto de cultura se construye, y hablamos en ese momento específicamente de las infancias, ¿no? Cómo lo que son prácticas culturales, aquello que damos por natural en nuestra sociedad, lo vamos transmitiendo a las nuevas generaciones, y por lo tanto los niños también van creciendo con ciertas certezas que la verdad que cuando se empiezan a revisar no lo son tanto, ¿no? Entonces la idea un poco era revisar cómo se construye ese concepto de cultura, a partir de dónde, esto que también planteábamos de lo cultural que se naturaliza, que me parece que es importante y es el nudo de la cuestión de por qué hay gente que se violenta tanto con el uso de una letra, que era el origen de nuestra columna. Un poco lo que tiene que ver con la división de las funciones en la sociedad en un origen que prehistórico básicamente, tiene que ver sí con una cuestión biológica y de supervivencia de la especie. Biológica en el sentido de que, como sabemos, el cachorro humano es uno de los cachorros más vulnerables frente a las inclemencias de la naturaleza. Si bien todos los mamíferos necesitamos ser alimentados en nuestra primera infancia, también es cierto que esa etapa de la humanidad, del ser humano, es mucho más prolongada que en otras especies y las necesidades de cuidado son mucho mayores también. Y por supuesto, en la especie humana, como en casi todas las especies, hay unos cuerpos que tienen la capacidad biológica de gestar, de parir y de alimentar a las crías, ¿no? Entonces esto obviamente genera una división de las funciones sociales, en las cuales, por supuesto, en instancias donde a su vez el ambiente era mucho más agresivo para el ser humano, o para casi cualquier especie, podríamos decir, también era importante que el alimento de los individuos más grandes, digamos, un poco más grandes, fuera, recolectado, cazado, conseguido por otra parte de la comunidad, que era la que hacía esta tarea de proveer de alimento externo. Entonces, en una etapa de ese proceso de hominización, es decir, cuando el ser humano pasa de una instancia de vida como más animal a empezar a tomar ciertas decisiones que lo llevan a vivir en sociedad, empiezan a pasar un montón de cuestiones. Una de ellas es esta división social de las funciones que va estableciendo, ¿no? Líneas claras de por dónde, cuáles son las funciones sociales justamente que se atribuyen a unas y otras personas de acuerdo a sus habilidades y también a las posibilidades de sus cuerpos. Cuando se produce otro proceso muy importante para el desarrollo humano, que es la agricultura, cuando el ser humano empieza ya no a estar dependiendo de lo que el ambiente le puede proveer, sino a generar su propio alimento, lo que le da a su vez la posibilidad de acumular alimento que anteriormente no existía, empiezan a especificarse otras funciones, como son esas personas o esos seres humanos con cuerpos, con condiciones de gestar, parir y amamantar, digamos, y alimentar a las crías, los que cumplen esa función más cercana durante la primera etapa de la infancia. Son en esa instancia las mujeres las que empiezan a hacer esa tarea más de cuidado dentro de lo que es en el transcurso del tiempo el ambiente hogareño. En primera instancia los grupos, los clanes y después la familia. Entonces venimos de un proceso biológico que por el cambio en las condiciones de vida del ser humano va mutando a procesos que se convierten en sociales, culturales, ¿no? A partir de la constitución de la cultura. En esto que también hemos hablado, cuando hablamos de cultura, hablamos en sentido antropológico, esto es todo lo que el humano construye y aquel ámbito, aquel ambiente ya no natural donde vivimos, nos criamos y vivimos los seres humanos. Entonces, se comprende, por esto es importante entender que estamos inmersos en un ambiente cultural, en un ambiente social, en que todos somos parte de esa cultura y por lo tanto revisar la cultura siempre es importante porque hay muchísimas cosas que se dan por naturales cuando no lo son. Venimos de un proceso natural y biológico a un proceso social. Que por esa razón
tiene formas tan distintas en todo el mundo, ¿no? Claro, en el planeta. Hablamos de esculturas, de sociedades a través del tiempo y en un mismo tiempo en distintos lugares del planeta. Claro. Por eso es importante, digo, que en estos procesos de discusión de lo que pasa con los seres humanos, con nuestra individualidad, con nuestros cuerpos, con nuestra forma de vivir el afecto, la sexualidad y demás, entendamos que estamos todos en un proceso permanente de aprendizaje y que la cultura pasó, el ser humano ha pasado por muchísimas instancias de la cultura que han marcado al ser humano de formas más benévolas en algunos casos y en algunos casos de maneras muy dañinas, pero que el ser humano ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo, ha ido incorporando también a la cultura otras formas que antes no se veían como posibles o como naturales, ¿no? Qué sé yo, hablamos de, en estas últimas instancias, de cosas que resultan hoy tan obvias o tan simples como que una mujer pueda ir a una universidad y pueda tener una titulación universitaria, o que pueda votar, o que tenga derechos sobre los hijos, o que hayan derechos y responsabilidades compartidas, ¿no? Lo que hoy son las responsabilidades parentales. Cosa que hasta hace no mucho tiempo no estaba permitido. Claro. No nos olvidemos que en la Argentina, en el año 1985, recién bajo la presidencia del doctor Alfonsín, recién las mujeres pasamos a contar con la patria potestad compartida, es decir, el derecho sobre los hijos compartido entre mujeres y varones. Esa figura de la patria potestad hoy cambió, pero sigue siendo compartida. Y en muchos lugares del planeta todavía no se llegó a esa instancia. Entonces, estamos hablando también de una serie de procesos que a lo largo del tiempo van teniendo mutaciones, pero que están asentados en razones netamente culturales y ya no biológicas, Claro. ¿no? En esto podemos hablar, por ejemplo, de, bueno, así como decía, de las posibilidades de las mujeres acceder a ciertos niveles de educación, también a ciertos roles laborales, a muchos lugares donde sencillamente no estaba permitido, no era una opción. No me estoy acordando el nombre en este momento, pero suelo usar en las capacitaciones que hago el nombre, la primera mujer, en realidad el primer cirujano que fue premiado por la Sociedad Británica de Medicina por haber llevado adelante las primeras cesáreas en el mundo, donde sobrevivieron madres y niños, porque usualmente las cesáreas se realizaban solamente cuando ya no había opción de salvar a la madre para poder salvar al niño que estaba por nacer. Y esa persona que participó de muchas frentes de batalla, habiendo salvado a miles y miles de soldados británicos y demás, luego de su muerte se descubre que en realidad era un varón, digamos, sexualmente era un varón, y se le retiran los honores. Títulos, los honores. Claro. Es decir, la ciencia como tal, la academia científica, en lugar de revisarse a sí misma cuáles son las concepciones que llevan a que una mujer no pudiera en ese momento hacer una carrera universitaria, no puede revisar eso habiendo considerado a esa persona una de las mejores cirujanas en ese momento en el mundo, y se le retiran los honores por el hecho de ser mujer. Y a esto nos referimos por lo general cuando hablamos de conceptos como sexo y género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de por el solo hecho de ser mujer? Claro. Así como ha pasado esto en términos que podríamos decir públicos, notorios, en un nivel académico muy alto, de los más altos del mundo, bueno, imposible que esto que se veía en esos niveles no se viera reflejado en el resto de la sociedad. Y por esto también es importante que podamos ser capaces de revisar qué partes de nuestra cultura todavía tienen ese sesgo en el cual algunas personas, acorde al sexo, al cuerpo con el que nacieron o al género con el que se asumen, no ya pueden vamos a hablar de eso, determinadas pueden actividades. o no realizar determinadas actividades. Claro. ¿No? Hace poco celebrábamos todavía un aniversario del matrimonio igualitario, de la ley de matrimonio igualitario en la Argentina, donde también una de las cosas que se discutía era si las personas que contraían un vínculo
afectivo, legal. Sí, no, sí, legal, a través de esa normativa, estaban o no en condiciones de adoptar, claro. ¿no? Que fue una discusión realmente, a mi criterio, violenta, ¿no? Porque se planteaba en ese momento si el hecho de que dos personas de un mismo sexo pudieran adoptar niños llevaría a influir sobre esos niños de alguna manera en términos de sexo y género. En realidad sabemos que más del 80%, en algunos casos hasta el 92% de lo que son abusos sexuales en las familias, abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes en las familias, ocurre en familias que son supuestamente heterosexuales. Claro. Y que por lo tanto no hay ningún tipo de condicionante que pueda establecer una linealidad entre ambas cuestiones, ¿no? Hay responsabilidades de crianza que son exactamente las mismas para progenitores, digamos, para los padres biológicos, como aquellos que toman la decisión de adoptar niños, ¿no? Es el rechazo por el rechazo mismo. Por esta cuestión que tiene que ver justamente con la construcción de algo que es social como si fuera cultural. Algo cultural, perdón, como si fuera natural. Claro. Y también tiene que ver con esto de la división de los sexos y de los géneros. ¿Qué es lo que está permitido o admitido o no? A ver, si dos mujeres son pareja, contraen matrimonio o no, tienen un vínculo civil, que esto era lo que quería decir y no me salía, un vínculo civil y deciden adoptar, tienen menos complicaciones que si son dos varones. Claro. Y acá hay cuestiones que tienen que ver con esto de asociar la imagen de la mujer a los roles de crianza, de cuidado, que siempre también estuvieron muy instalados en términos laborales, por ejemplo, en cuestiones como la docencia, la enfermería y otros tipos de roles que tienen que ver nuevamente con el cuidado, con la limpieza, con la crianza, con distintas formas que tiene el cuidado, como por ejemplo el cuidado de ancianos, de personas discapacitadas, y siempre se propende a pensar que las mujeres tenemos unas mejores condiciones para realizar esas tareas, cuando en realidad son tareas mucho más aprendidas a muy temprana edad, porque son condicionadas por nuestro sexo, digamos. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho esto, ¿no? De revisarnos todo el tiempo, permanentemente, cuáles de las decisiones que tomamos realmente están basadas en una lógica que tiene que ver con lo mejor para las personas que intervienen en esa situación, o tienen que ver con preconceptos, con prejuicios, o con cuestiones que venimos arrastrando de generaciones anteriores y que muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado de dónde salen, ¿no? Recién hablábamos, Miriam, un poquito antes de comenzar el programa, de esta novedad para los dos, de una particularidad que tienen la búsqueda de trabajo en el Reino Unido. Así es que los currículum no pueden tener fotografías, edad ni sexo. Así es. Tienen que estar liberados de esos datos porque lo que se busca es la capacidad y no jóvenes o adultos o mujeres o varones. O qué apariencia tiene la persona. O qué apariencia tiene la cómo persona. se identifica a sí mismo visualmente o incluso desde el punto de vista de género. Sí, realmente es formidable y realmente tiene que ver con esto de buscar a la persona mejor capacitada para el puesto que estamos buscando cubrir y no de cubrir con una imagen que no sabemos, digamos, a qué obedece en realidad en materia de capacitación. O una maestra, y realmente, o una enfermera. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, estamos hablando, eso sí me parece que realmente a mí también me sorprendió, no conocía esa normativa. No estamos hablando de que no importa, sino que no se admite que se presente un currículum con esa información. Claro. Y me parece extraordinario porque realmente estamos valorando las capacidades profesionales de la persona para el puesto que se pretende cubrir y no así otras cuestiones que sí son de valoración cultural, claramente. ¿Vamos a poder desarmar esto pronto? No sé si pronto, pero estoy segura de que sí. Argentina es una de las sociedades más avanzadas en esta materia y creo que las discusiones han llegado a una enorme profundidad y extensión también en nuestro país, en las nuevas generaciones. Y yo creo que sin ninguna duda estamos a la vanguardia en estas discusiones. En buena hora que esta novedad con respecto a la búsqueda laboral en Reino Unido pueda también empezar a llegar realizarse. acá en algún momento. Sería ¿no? muy bueno. Miriam, muchas gracias. A vos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Plural.